Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón, donde como el otro día con Rex vamos a comentar las imágenes filtradas de Yuralen en HD. Bueno, esta vez tenemos solo una figura. Esta figura está prevista que salga con el UCS Venator el 1 de octubre de 2023 con un precio de 650 euros junto a Rex. Eso es la nave, obviamente, no la figura, cuyo análisis ya lo tenéis en el canal. Y como en aquel vídeo, os voy a comentar que las imágenes van a verse poquito por el tema de que no me tiren el vídeo, por si acaso, y no os preocupéis porque las vais a tener en Instagram y a lo largo del vídeo además vais a tener en concreto pues separada la cabeza, el cuerpo, las piernas, y el torso, o sea que no os preocupéis. Pero como digo, podréis verlo con toda la calma del mundo o dándole a pausa o debajo en mi Instagram, que tendréis también las fotos de Rex del otro día. Como con Rex vamos a comenzar de arriba abajo, empezando con el pelo y la cabeza, donde me parece que es un acierto que Lego se esté alejando de los pelos planos del pasado y nos dé estas piezas con más textura y pliegues que siempre quedan bastante bien. La verdad que es una pieza que me parece bastante acertada para el pelo de Yuralen y hace que queden muy bien las figuras pues con pelo, que sean un accesorio que realmente pues le da ese toque distintivo a la figura. Contamos con una cara con doble expresión. Hace unas semanas se filtró la otra expresión, que era como de sorprendido, con la boca abierta y con los ojos así, con las cejas un poco más encorvadas. Esa imagen sí que es un poquillo más peligrosa que la ponga, no la voy a poner porque además no la tengo en buena calidad. Y aquí tenemos una expresión más clásica, seria. Me gusta el contorno de los pómulos, de la barbilla, el bigote y las cejas. La verdad que está bastante bien, es una expresión pues más seria, más normal, donde me parece que han clavado la cara, la expresión, y es bastante similar a como podríamos encontrarle en la serie de Clone Wars. Antes de continuar con el torso, quiero conocer vuestra opinión sobre la figura, y ahora que hemos visto las dos, si os parece una buena pareja para Rex, y al margen de que esta sea más simple, cuál os parece mejor y más cercana a la realidad. Además, quiero recordaros que en Turnón 60% de vosotros no está suscrito, y si os acaba gustando el contenido, un like o suscribirse ayudarían un montón a crecer a esta pequeña comunidad. Ya sabéis también que cualquier set de Lego podéis comprarlo a través de mi enlace de afiliado para la página oficial de Lego, que tendréis debajo en la descripción, apoyando mucho este canal sin coste adicional para vosotros y realizáis desde ahí vuestras compras de Lego. Avanzando al cuerpo, hay que tener en cuenta que Yuralen es una figura más fácil de representar a un personaje que Rex, ya que los detalles del uniforme son mucho menores que en el caso de un clon con una armadura tan customizada y distintiva como sería el caso. Aún así, es de agradecer que los detalles o pocos detalles que tengan estén bien hechos, porque muchas veces no es así y no cuadran las cosas, no cuadran las marcas, y por ejemplo en el pecho las marcas rojas y azules de la pechera son las correctas y eso está muy bien. Si nos fijamos en imágenes de la serie, es una representación bastante fiel, realizando incluso esos pliegues cruzados que muestra cómo se cierra la chaqueta, o no sé cómo llamar esta parte de esta prenda de vestir. El cinturón está bastante bien y es bastante similar al Yuralen de Rebels, que enseñaremos luego, y el color mantiene la uniformidad de los oficiales tanto de la República como del Imperio, y no creo que fuese necesario un artprint porque en la serie no lo vemos, sería algo extra y que no cuadraría o que no encajaría tan bien. No conocemos la impresión que tiene en la espalda, pero sería bastante importante que tuviese también algún tipo de impresión, puede que la continuación del cinturón o puede que algún pliegue o alguna arruga por la espalda, porque si no, sí que por detrás quedaría bastante raro que tuviese toda la espalda gris y casi todos los pantalones, a excepción de la bota que veremos más adelante, y entonces esto no quedaría muy bien, sobre todo en una figura en un set de tanta más que calidad, de tanto precio, como hemos comentado. En las piernas han solventado de una manera simple y eficaz el problema de tener un pantalón normal sin detalles, y es algo que deberían realizar con todas las minifiguras que son similares, porque el simple hecho de dividir las piernas en dos con colores, como por ejemplo pues unos zapatos negros, como es el caso, o marrones en otros casos, y representar estos zapatos o botas, rompe la monotonía y no tiene un coste elevado ni mucho menos, pero sin embargo sí que tiene un impacto visual muy grande. Por lo tanto, ¿cuáles son mis impresiones a falta de ver la figura por detrás y cómo se compara con el Yuralen del Imperio? Hay que recordar que Yuralen del Imperio fue una muy buena promo del 4 de mayo, por eso es que es una figura tan querida, pero la figura que vamos a recibir este año me parece un poco superior. ¿Por qué digo esto? Pues básicamente por el doble print de las piernas, porque más diferencias no tenemos. Aún así, ambas son figuras muy buenas con una representación de la serie bastante fiel, que es lo más importante al fin y al cabo, porque la simplicidad de la figura, si es así en el universo, no se puede achacar al Lego, no se puede ver como algo malo, y simplemente pues hay que ver si realmente esta figura es fiel o no a la realidad, y creo que sí que lo es. Por lo tanto, en líneas generales estoy bastante contento con la figura y desde luego me parece una buena pareja para Rex en el set UCS, aunque desde luego deberían haber incluido más figuras como clones oficiales y otro par de clones normales, porque este set era la oportunidad perfecta para hacer este tipo de figuras, me refiero a los clones oficiales, que nunca los hemos recibido. Imaginaros un set que son 650 euros, deberíamos haber recibido Yuralen, dos oficiales, Rex y otro clon u otros dos clones, y solo nos van a dar dos, pero bueno, eso cuando volvamos a hablar del set, cuando se filtren las imágenes, pues ya hablaremos del tema y os contaré o daré mi opinión. Como siempre digo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, aunque hoy teníamos un vídeo muy cortito pero intenso con información que comentar, figuras nuevas siempre me parece algo interesante. Dejadme cualquier cosa en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.